Hay muchos bienvenidos que no estuvieron en la primera reunión. Sorprendido, ¿eh? Todos por la primera reunión. ¿Eh? Héctor. Che, pareció un recital. Tremendo. ¿Cuánto hace que la reunión de obreros esa convocatoria, no? ¿Eh? ¿Qué opinás? Está trabajando bien, ¿no? Tremendo, nos quedamos sorprendidos. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bienvenidos, bienvenidos, familia allá arriba. Bienvenidos. Acá ya saludé. Bien, bien, bien. Bienvenido allá. Bienvenido. Vamos a la última palabra en este día de bendición. Creemos que la primera palabra, está bien, fue palabra de obreros, pero yo no predico para uno o para un área, fue muy constructiva. La palabra en este momento, en este día, para todos nosotros y para los que miran por internet, el título es, acá está, ya viene preparado. Este no es. No. Este no es, no importa. No estoy consiguiendo los aparatitos transparentes. Bien, cuando uno se arranca el este, te arranca la nariz. Sí, te depila. No, ese no. Título de este mensaje, parálisis corporal. Parálisis corporal. Vamos al libro de Hechos 14. El libro de Hechos 14. Juan 18. Y si puede, ahora lo voy a repetir. Primera de Samuel. Vamos a movernos rapidito. Se hizo un poquito tarde, pero fue muy bueno. Y mira todavía la gente que quedó. El pueblo de Dios que está. Bendito Dios. Hechos 14. Vamos, Hechos 14. Juan 18. Y, como le decía, si puede, Primera de Samuel 1 en la palabra de Dios. Cuando lo tiene, sepamos que hay muchos tipos de parálisis, como ser parálisis física, parálisis espiritual y otras parálisis o imposibilidades. Y Satanás intenta atacar la imposibilidad en los pies. ¿Por qué en los pies? La Biblia habla de los pies de siervas. Por caminar, llevar el mensaje, te estanca, no tenés ganas, te levantás desganado, atareado, parece que estás disminuido, te sectarizás y eso es el área espiritual. Cuidado con esta área en los pies. En el libro de Hechos 14:8, porque a veces todo no es para la medicina. Yo voy a intentar, con todo el respeto del mundo, predicar sobre un asesino llamado farmacia. Me vengo con cada una también. Un asesino llamado farmacia. Todo no es para la medicina. La medicina tiene que estar porque Lucas era médico. La embarazada se tiene que hacer ver, un problema es de hacer ver, todo está bien, pero todo no es para la medicina. Hay personas que no conocen la palabra y por no conocer la palabra tienen ciertos problemas y todos esos tipos de problemas, la mayoría en parte termina influenciando mal en el matrimonio. En este caso es otra cosa, pero bueno. Entonces, sepamos que hay muchos tipos de parálisis, como ser parálisis física, espiritual y otras parálisis o imposibilidades, y Satanás intenta atacar la imposibilidad en los pies. Hechos 14:8. ¿Lo tienen? Amén. Y cierto hombre
de Listra estaba sentado, ¿cómo? Sentado. ¿Cómo estaba? Sentado. Imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Cómo va a andar? Y tenía un problema en los pies. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué hablaba Pablo? ¿Del espiritismo? No. ¿Qué hablaba? ¿De brujería? No. ¿Qué hablaba Pablo? La palabra. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, fijarnos, atender, oír la palabra, atender y mirar en los ojos espiritualmente hablando de Jesús, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus rodillas. Sobre tu pie. Le ordenó y él saltó y anduvo. Escuche, ahí nomás, hasta 10. Entonces, ¿qué le podría agregar? Que yo lo anoto, yo anoto mucho en mi Biblia con virome, con resaltador. Desata tu fe. Pablo vio que este tipo tenía fe y le dijo: vamos. Entonces colaboró Pablo, le dio su inyección de polenta. Entonces el Padre, Dios, Pablo le dio el impulso, porque este hombre tenía fe. Y fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Quiere decir que si no tenemos fe, ni Pablo, ni el pastor, ni Dios va a poder hacer nada, porque esto se mueve en la fe de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que estoy esperando, la convicción de lo que yo no veo. ¡Qué bueno! Primero, este hombre nunca había andado como esas personas que nunca han tenido logros, porque no han podido actuar por sí mismos. No se podía mover, no podía andar. Cuando este hombre, de Hechos 14, que ya leímos, porque este hombre estaba imposibilitado, y Satanás lo que quiere que seas imposibilitado en la actitud, en la fe, en la mente, que pienses negativamente, que no avances, que no te muevas, que no creas. ¿Que no qué? Segundo, estaba sentado. Siempre ha estado en una posición pasiva, una posición quieta, en una posición silenciosa, en una posición escondida y en una posición temerosa, porque este hombre no tenía posibilidades de moverse con los pies. Este hombre no ve ni tiene mayores posibilidades de lograr algo en la vida, en ningún aspecto, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo profesional, porque siempre ve los problemas y no las soluciones. Acá están las personas, los cristianos, mucha gente. Están viendo los problemas, viendo los problemas, viendo los problemas. Trata de pedirle a Dios que te ponga una vista tan extraordinaria que, estando el drama frente a vos veas ya solucionado. Amén. ¿Está entendiendo? Entonces, este hombre escuchó a Pablo, o sea, oyó la palabra. Este hombre tiene una virtud. ¿Cuál es la virtud? Escucha. Mira qué fácil. ¿Cuánto sale eso? Gratis. Escucha. Este hombre tiene una virtud que es escuchar. Escucha la palabra de Dios y al menos en eso tiene interés y está abriendo su corazón
a lo que Dios dice. Interés, por el cual no se puede parar, no puede tener esto, no puede tener aquello, nada. Pero tiene un interés en escuchar. Escucha la palabra de Dios y al menos en eso tiene interés y está abriendo su corazón a lo que Dios dice. Este hombre tuvo fe para ser sanado, porque no debemos olvidar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y por más inútil que usted se pueda sentir, tiene fe de que Dios puede hacer algo en su vida. Usted tiene problemas, usted parece que sería un inútil porque parece de muchas cosas, pero usted tiene fe en que Dios tarde o temprano va a ponerle solución a todos sus problemas. Y a su nombre. Y recordemos que Jesús mismo dijo en Hechos 13:51 que sacudieran el polvo de sus pies de cualquier pueblo que no los aceptara ni los escuchara. Eso va para todos aquellos, se hace problema, pastor, sigo insistiendo y voy para allá y le hablo. Tenés que sacudir las patas, porque Dios se va a hartar. Te lo está diciendo. No le dan importancia, no te escuchan, te sobran, te tienen como un loco. Sacudí los pies y bórrate, porque no están valorando las cosas de Dios. ¿Está entendiendo? Dice, sacudieran el polvo de sus pies de cualquier pueblo que no los aceptara ni los escuchara. Sepa que los discípulos no eran culpables si se rechazaba el mensaje. Vos no sos culpable. Vos no sos culpable, vos no sos culpable, yo no soy culpable. Vos tenés que hacer lo que estás haciendo, lo que Dios te manda. Y a su nombre. Siempre y cuando fueran fieles. Y dice en Hechos 13:47, dice la palabra de Dios, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Por eso en Hechos 13:51 agrega y dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo de Dios. Que nada ni nadie te quite el gozo. Vos vas, predicás, hablas la palabra, gloria a Dios, y el que no te da importancia, sacudí el polvo de tus pies, tomátela, anda a otro lado, porque seguramente cerca tuyo habrá alguien que tiene sed de Dios. Y estás ahí perdiendo tiempo. No le va a agradar a Dios. Sepa que en la antigüedad, a menudo los judíos sacudían el polvo de sus pies cuando salían de una aldea gentil, gente común, gentil. Esto simbolizaba limpiarse de la contaminación. Escuche, sacudían los pies. La contaminación de los que no adoraban a Dios, los judíos. Presta atención que acá viene alguna enseñanza. Voy a repetirlo, esto es muy importante. Sepa que en la antigüedad, a menudo, los judíos sacudían el polvo de sus pies cuando salían de una aldea gentil, gente común. Esto simbolizaba limpiarse de la contaminación. Los judíos dicen que se contaminaban con aquellos que no adoraban a Dios. A Dios. Judíos, Dios. No dije judíos, Jesús, nada que ver. Judíos, Dios. Entonces los judíos, a los que no adoraban a Dios, ataban a Dios, se sacudían los pies, se borraban despreciándolos. ¿Entendió eso? Ahora escuche. Y para Pablo y Bernabé, hacer lo mismo a los judíos de sacudir los pies demostraba que al rechazar el evangelio no eran en verdad parte de Israel y no eran mejor que los paganos. Vos rechazás a la gente común porque no adoran a Dios. Entonces yo me voy a sacudir las patas porque vos estás despreciando mi evangelio de Jesucristo. ¿Está entendiendo? Y a su nombre. Entonces, si los judíos sacudían sus pies
en repudio cuando salían de una aldea gentil, o sea, simbolizando no contaminarse de los que no adoraban a Dios, etcétera, etcétera. Pablo y Bernabé hacían lo mismo con los judíos, demostrando que al rechazar el evangelio no eran mejor que los paganos. Y si usted lee en Hechos 6:11, etcétera, etcétera, dice que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Habían sobornado a alguien para repudiar a Pablo, a Bernabé, para que se pongan en contra de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? Hechos 6:10 dice la palabra de Dios. ¿Te lo había dicho eso? ¿Cuándo te lo digo? Hechos 6:10. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué sobornaron? ¿Por qué estaban en contra? ¿Por qué? Siempre hay alguien que va a estar en contra tuyo. Si vos querés que te salga todo sobre rieles, empezá a tirar los rieles o empezá a tirar los vagones. No va a salir sobre rieles. Hechos 6:10 dice la palabra de Dios. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Sabían los judíos que algo tenían. Sabían los judíos que Pablo y Bernabé algo tenían muy importante. Y dice que pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y a su nombre. Gloria. ¿Estamos entendiendo? O sea, acusaron falsamente a Esteban de querer echar a un lado la ley de Moisés, y esta gente, entre ellos uno llamado Caifás, fue el que cuestionó y condenó a Jesús. Ya viene la historia de ese lado. Entonces vamos a leer Juan 18. La palabra de Dios, Juan 18:24, dice, 18:24 de Juan, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Preste atención, yo le voy a explicar ahora. Y después fue Jesús entregado a Pilato para ser juzgado, etcétera, etcétera. Y en una de las preguntas que Pilato hizo a Jesús fue la siguiente: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que vas a salvar al mundo? Todos estaban en contra de las palabras de Pablo, de la confesión de Pablo, de Bernabé, de hablar de Jesús, de hablar la palabra. Los judíos, dice, sacudían los pies cuando alguien no adoraba a Dios, mas ellos no querían saber nada con el evangelio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Pablo dice: a nosotros vamos a sacudir los pies porque vamos a estar refutando y echando por cualquier parte y no oís la palabra del evangelio. Y fueron ellos los que condenaron a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Juan 18:33. La palabra de Dios. 18:33. ¿Lo tiene? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le dijo? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Estás preocupado vos? ¿Estás teniendo alguna duda que yo puedo ser el rey? ¿O alguien te dijo que digas eso? Jesús lo estaba intimando. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? No entendía este hombre por qué estaba ahí. Entonces, uno más, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Y los judíos, a los judíos, bien digo, pero mi reino no es de aquí.
Por eso nadie me puede defender. Por eso mis seguidores no me pueden defender. Por eso mis discípulos no me pueden defender. Porque es una ley divina que yo tenga que padecer. Le estaba dando a entender las cosas que iban a suceder. Y a su nombre. Esto nos enseña que nuestra pelea no es con ejército ni con espada. Nuestra lucha, nuestra pelea es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, espiritual. Y sepa que las regiones celestes no es donde está Dios, porque las regiones celestes es el segundo cielo donde opera Satanás y sus ángeles caídos. El primer cielo son lo que vemos, nubes, estrellas, etc. Pero el tercer cielo es donde no entra a nadie, ningún impío. Solo al tercer cielo entra la oración del justo que fue justificado por la sangre del Cordero de Dios. Gloria a Dios, porque es el tercer cielo habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. El primer cielo son los que vemos, las nubes, las estrellas. El segundo cielo, las huestes espirituales de maldad. Y el tercer cielo es donde reina el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí solamente llega el justificado por Jesús. O sea, usted y a su nombre. ¿Y cómo puede ser que atravesamos el primer cielo y el segundo y llegamos al trono de su presencia? Porque estamos justificados. Ahí se abren los demonios y entra en la oración. Y a su nombre. Resumiendo, refutaban las palabras de Esteban, refutaban las palabras de Pablo y Bernabé. Pero repito, para todo aquel que tiene personas inconversas y que en varias oportunidades les habló de Jesús y su evangelio y no escuchan, quiero que sepas que no eres culpable. No eres culpable. No eres culpable. Así como no lo fueron los discípulos del Señor cuando rechazaban el mensaje, siempre y cuando eran fieles en presentarlo. Si vos sos fiel en presentar el mensaje, ¿presentar qué? El verdadero evangelio de Cristo. Si vos presentás el verdadero evangelio de Cristo y alguien te burla, se da vuelta, te da la espalda, no te preocupes porque no somos culpables. Y a su nombre. Entonces, cuando predicamos a Cristo con esmero y sensibilidad, Dios no nos responsabiliza por las decisiones de otras personas. ¿Escuchó bien? Dios no nos responsabiliza por las decisiones de otras personas. Porque usted le dio la palabra como marca la Biblia. Si el otro no escuchó, no entendió y quiere refutar y lo quiere burlar y no quiere saber nada del evangelio, Dios no te hace responsable. ¿Está entendiendo? O sea, usted lo acaba de condenar. ¿Cómo, pastor, yo voy a condenar? Usted no entiende. Noé, con la palabra, hablando de Dios, que venía el diluvio, les habló y sin querer los condenó. ¿Cómo? Pero es una palabra fea, ¿no? No es que lo condenó porque lo... No. La palabra los condenó porque al hablar la palabra ya saben la verdad del evangelio y están condenados si no escuchan y se niegan. Pero si aceptan a tu palabra, esa condena queda sin efecto. Porque recibió el evangelio. No hay más variante. Te doy la palabra, la de Bernabé, la de Pablo, la de Esteban, la de quizás. Te doy la palabra del evangelio. Te hablo de Cristo, ya estás condenado. No que yo lo hice, te condenaste solo a no escuchar y recibir a Cristo en tu corazón. Quedas condenado. Y no mueras en ese espíritu. Noé condenó, pero él no estaba condenando por su ser, por su gana. Al abrirse, Cristo vive, entrégate, ¡pum!, quedó condenado. Se abren las cataratas de los cielos, nos vamos a ahogar todos. Se reían. Los condenó.
Y cuando se abrieron las cataratas de los cielos, que el agua empezaba a sacudir el barco que estaba en el, se dice, escollado, bueno, hay una palabra, dice que el agua empezó a mover el arca y empezó a flotar. ¿Por qué? Porque el arca fue armado fuera del agua. Y el arca no tenía 1 metro. Fue armado tipo playa lejos. Pero ¿quién hizo tremendo desastre en abrir las cataratas? ¿Por qué tuvo que abrir las cataratas de los cielos? Porque ningún agua iba a llegar ahí a hacer flotar el arca. Entonces la única forma, si Dios le mandó a Noé, dijo: Noé, armate un arca que se viene el desastre. ¿Cómo? Que te armes un barquito, vos entendés lo que... Sí, Señor. Y empezó a construir 120 años. Una locura. Mirá que 120 años no van a tener tiempo de escuchar la palabra. Ahora, ¿qué plazo dio Dios al ser humano? Que ya no es como Matusalén, 800 años, 500 años. ¿Qué tiempo dio el Señor al ser humano de actual? 120 años. Algunos llegan, algunos no. O sea, ese es el tiempo, no porque 120 años, porque se le ocurrió. Ese es el tiempo que tuvieron la gente del arca de Noé para escuchar la palabra de Dios. Y ese es el tiempo que el Señor nos habla para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Y en aquel tiempo estaba el arca, el barquito. Y en este tiempo, ¿qué está? El arca, que es la iglesia. 120 años en el arca de madera, 120 años en el arca de iglesia. Hay tiempo para escuchar la palabra. Entonces, cuando alguien no te escucha, a vos Dios no te hace responsable. Porque es la decisión del otro. Y vos no tenés control de la decisión del otro. No hay control. Yo te hablo y haz lo que quieras. Entonces no sos culpable. Y a su nombre. Y a su nombre. A ver dónde quedamos. ¿Dónde? Juan 33. Pero no, ya habíamos leído. Ya habíamos leído. Bien. Refutaban las palabras de Esteban, refutaban la palabra de Pablo, etcétera, etcétera. Les habló de Jesús y de su evangelio y no escucharon. Quiero que sepa que no eres culpable, etcétera, etcétera, etcétera. Rechazaban el mensaje siempre y cuando el mensaje sea fiel del evangelio verdadero, etcétera, etcétera. Cuando predicamos a Cristo con esmero y sensibilidad, Dios no nos responsabiliza por las decisiones de otras personas. Pero también te dice que no encimes con los inconversos. Pero yo estoy viviendo, está bien, pero yo voy a decir algo muy duro. Vos no estás encimando, vos tenés que respetar a Dios, porque es tu pariente, tu tío, tu abuelo, vivís en la casa con tus seres queridos, y tu esposo, tu esposa, bárbaro. Pero acordate, esto que voy a decir es muy duro. No tenés que estar muy pegado y muy encimado, tenés que tratar de que entienda, porque cuando suenen las trompetas, habrá 2 en una cama. Y uno se quedará. Uno será tomado y otro dejado. Uno será tomado y otro será dejado. ¿Y a quién le vas a cantar, a tocar la mandolina después? Ojo, que esto es verdadero. Los inconversos, dice que no encimen con los inconversos, que reiteradas veces se negaron a tu predicación y a la salvación eterna. Pero acá en la iglesia, gracias a Dios, hay mucha gente que tiene inconversos, pero esos inconversos, a ver si se acuerda la palabra que di de Tomás. Tomás no era un inconverso común. Tomás quería saber las cosas verdaderas, estaba interesado, era inconverso, pero a la vez investigaba. Y acá en la iglesia tenemos muchas personas que son esposos, esposas, parientes, amigos, que escuchan a su ser querido. Saben quién sos, saben que predicas la palabra, saben del evangelio y no se niegan, no te compiten, están ahí como que la orejita está parada y escuchan el evangelio. ¿Está entendiendo? A esos no los tenés que cargosear. Que te vean
con una postura libre. Que ellos digan, ¿vas a la iglesia? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Puedo ir? Vamos. Qué gusto me da. Qué alegría me da. Simple. Nada más. Ayer vino gente. No sé, soy pariente de alguien. Yo No sé cómo. los saludé, los bendije. Bienvenidos. Esta es tu casa. Listo. ¿Qué me importa el pasado? ¿De dónde venís? ¿Por qué no te congregás? Te va a cortar la cabeza, Dios. Eso es loco. Vas a saber el diablo que hizo para que esa persona se aparte del camino y vos encima le vas a pegar en la llaga. ¡Ping! Yo no jorobo, hermano. Por eso a veces algunos dicen, pero el pastor no hace oración de entrega. Que la haga Jesús. Que cuando Él me empuje, yo lo haré. Entonces cuando yo veo la mano que está buena, si vino a la iglesia, ¿para qué vas a incendiar más? Dios te bendiga. Gracias por venir. Sos bienvenido, bienvenido. Esta es tu casa para cuando quieras. Ya está. Ya la semilla se sembró. Deja que el Señor le dé el crecimiento. ¿Qué me cuesta a mí decir, vamos a entregarte, pones la mano en tu corazón? Algunas veces se hace, algunas veces no. Y a su nombre. Entonces, redondeamos. Este hombre que estaba en Listra y Derbe estaba sentado e imposibilitado de los pies, vamos redondeando, y cojo de nacimiento, pero en otros casos muchos están bien sanos. Están bien sanos y no divulgan el evangelio de Cristo. Y es preferible, ¿te acuerdas? Es preferible reír que llorar. Las cosas buenas van a terminar. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas los casecos? Es preferible ser despreciado como los discípulos del Señor y predicar el evangelio, aunque no te acepten y tengas que sacudir tus pies antes que el Señor quite su gracia de sobre nuestra vida. Ay, pastor, no me asuste. No te asustes, lee la palabra. Busca la concordancia como busco yo y me esmero para darte estas cosas que mucha gente no la sabe. Es mejor estar a favor de Dios, que se enoje el mundo, antes que el Señor se abra y quite su mano de sobre mi vida. Esto quiere decir que los pies tienen mucho que ver cuando un verdadero creyente en Jesucristo lleva el mensaje del Señor. Por eso debe de saber que Satanás, el opositor a Dios, ataca nuestros cuerpos en desgano. ¿En qué ataca nuestro cuerpo? ¿En qué? En desgano, en aburrimiento, te hace sentir que tu vida no tiene sentido, te sienta como estar sentado en una silla, te inmoviliza como estar sentado en una silla y te pone un espíritu de observador, de criticón a todo lo que te rodea. Eso es parálisis corporal. Cuando esto está sin movimiento acá, el bocho, la capocha, la mente, que estás ahí por estar. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Y por qué vas para allá? ¿Y por qué fuiste para acá? Entonces, porque esto está sin actividad. Cuando el cerebro está sin actividad, empieza el espíritu de chusma, que se activa rápido. Ojalá se activaría el Espíritu de Dios como se activa el espíritu de chusma. El espíritu de chusma se activó. Y el Espíritu de Dios, a veces, hermano, necesitamos unos cuantos años para que se active. Y mientras tanto estamos ahí, al borde de la activada del espíritu de chusma. El espíritu de chusma quiere entrar, hermano, quiere entrar. Y a su nombre te inmoviliza de los pies y te activa la lengua. Si la gente leería más la palabra y escucharía más lo que un pastor explica
cuando está en reuniones, cuando está en una fiesta, cuando está en ciertos lugares. Uno a veces no dice las cosas para que vos tengas miedo o de repente símbolo satánico. No, es para que te enteres que podés tener un serio problema, porque el que lo usa y el que lo lleva o el que lo luce sos vos. ¿Estás entendiendo? Porque los símbolos satánicos están para algo, están para que actúen sobre la persona en cualquier área. ¿Cómo entra Satanás si no? Acá la gente entra por la palabra, por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo hace Satanás? Que vaya, vení conmigo. Entonces tiene que haber algo. Tiene que haber algo. ¿Está entendiendo? Símbolos, personajes. Disney. Agarra la palabra Disney despacito y vas a ver que la S, la S, la D, creo que la I, la sacás, la das vuelta y está 666. Y todos están ahí. Te estoy diciendo que atrás de las orejas de Mickey Mouse puso Satanás los cuernos escondidos en esa imagen. Usa lo que quiera, a mí me da lo mismo, pero el accidente va a ser para vos, no para mí, que te lo dije. Yo no soy responsable. Ahí está la palabra. Igual que el otro, como era Pastora Mabel, que estuvimos leyendo de Peter Pan. Mabel, Pastora Mabel, ¿dónde estás? Te hablo muy seriamente, enojado. ¿Era Peter Pan? ¿Cómo? Y a veces se disfrazan y vos decís, ¿pero qué tiene que ver Peter Pan? Peter Pan odiaba a los grandes, a los mayores, porque Peter Pan no podía crecer. ¿Está entendiendo? Y hay un espíritu de no crecimiento en ese muñeco, en esa vestimenta y de Peter. ¿Está entendiendo? ¿Usted lo sabía? No. Bueno, ahora lo sabe. Ahora lo condené. ¿Entendió la palabra condenar? Ahora, ¿y cuando usted se descondena? Cuando cree y no hace lo que el diablo quiere. Ahí ya pierde efecto. Yo lo condeno por la palabra. Entonces usted, como le entendió la palabra y es responsable de sus actos, dice, ahora ya el pastor me enseñó. ¡Fuera, Peter! ¿Sabe la gente que me debe estar escuchando y me debe estar haciendo así? Sos vos, si no entendés. Y a mí no me interesa quién está escuchando. Yo hablo la verdad de la palabra y el que me va a defender es Dios. Y ahí está la palabra también, cuando digo vos sos así, si me decís así a mí, porque la palabra dice, vos no sos responsable, vos hacés y predicás lo que tenés que predicar, que yo te voy a defender. Y si a vos te defiende Dios, ¿quién contra Dios? ¿Quién? ¿Qué brujo? ¿Qué hechicero? ¿Qué macumbero? ¿Qué espiritista? Nunca nadie va a pasar sobre usted. Con Dios está acá y los demás están acá. Y a su nombre. Este hombre fue imposibilitado de los pies, hermano. Y no podía caminar, el pobre tipo. Y no podía, la familia no podía hacer proyectos porque no podía caminar. Imposibilitado de los pies. Y te activa la lengua el diablo. Terminó el mensaje. Y esto lo registra 1 de Samuel 1:12. ¿Hoy no estuvimos en Samuel? Sí. Hoy estuvimos en Samuel. Mirá vos. Mirá vos. Que Samuel habla del sacerdote, ¿te acordás? Estuvimos. 1 de Samuel 1:12. Dice así. Mientras. Nada, impresionante. Nada, léelo vos, yo no lo leo. Nada, impresionante. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¡Chusma!
Mirá vos, Dios, yo no sabía, tanto no puedo tener en la cabeza. Menos yo, que Dios me está ayudando a recordar y a predicar. Tremendo. Este no era un cualquiera, era un sacerdote, era Elí. Satanás hará todo lo que sea necesario para sentarte como a este postrado por sus pies, y Satanás lo tenía en forma pasiva, quieto, silencioso, escondido y temeroso, porque el tipo no se podía mover y ahí ataca. Hermano, no te imposibilites en nada y menos en hablar la palabra de Dios, porque el diablo te va a tener en un tiempo pasivo, te va a tener quieto, silencioso, escondido, temeroso, porque este hombre no tenía posibilidades de moverse con los pies, ni tenía posibilidades de lograr algo en la vida, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo profesional, porque siempre por su estado veía los problemas y no las soluciones. Lo dije en el principio. No tenés que ver los problemas, tenés que empezar a ver las soluciones. Tenés que buscar a Dios. Entonces, que no te pase lo que le pasó a este sacerdote Elí. Salí de la silla espiritual y parate en fe y activate. Hay mucha gente que está sentado en lo espiritual. Está sentado en lo espiritual y no se da cuenta. Resumiendo el mensaje, se acabó, un minuto. Todos podemos tal vez enfrentar momentos de esterilidad en nuestra vida cuando nada damos a luz. ¿Se acuerda Ana? Mira vos como Dios, de vuelta, escuche. Todos podemos tal vez enfrentar momentos de esterilidad en nuestra vida cuando nada damos a luz en nuestro trabajo, en nuestro servicio a Dios, etc. Parece que nada damos a luz y nada va a alumbrar, porque es difícil orar con fe cuando nos sentimos tan ineficaces, y eso es lo que intenta Satanás en tus áreas, frenarte en tus propósitos buenos para que no seas eficaz para Dios y para tu vida. Te imposibilita, te frena, te hace incapaz. Entonces no podés dar a luz el sentimiento de servir, el sentimiento de creer, el sentimiento de la fe, el sentimiento de crecer, el sentimiento de buenas actitudes. Te inhabilita. Eso es lo que quiere, que no des a luz. ¿Se entendió? Amén. Impresionante. No quiere que alumbres, hermano. Que no des esa luz. Y aún te quiere frenar en tus propósitos para que no seas eficaz para Dios, para tu vida. Y aún, último, algo muy importante, el estado de imposibilidad de los pies también tiene mucho que ver con lo que con lo que prometemos a Dios en oración y no le cumplimos. Porque Dios aceptará, escucha esto, Dios aceptará nuestra promesa y de repente lo dejamos pagando. Ay Dios, yo te prometo que, ay Dios te va a escuchar porque te ama, y de repente lo dejamos pagando, no le cumplimos, porque Dios aceptará nuestra promesa. Medio minuto. Entonces debemos orar para que ninguna circunstancia diabólica, familiar, económica, sentimental, te siente en una silla como el sacerdote Elí, ni que te inmovilice de los pies. Hoy Dios te dice, llegó tu hora, levántate en fe y yo te estaré contigo todos los días de tu vida. Salí del estado de imposibilidad de los pies, caminá, proyectá, tenés fe, actuá, activate y vas a ver quién soy en tu vida, si entendiste y te sirve. Y a su nombre nos ponemos de pie.